Hola y bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a estar viendo sobre display. Bien, ¿qué es el display? Pues la propiedad display... bien, Hola, bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el display. Pero, ¿qué es el display? Cuando nosotros creamos una página en HTML, podemos observar que algunos elementos se colocan al lado de otros. Como pueden ser las imágenes. Bien, obviamente si no estuvieran tan grandes. Image with 100 píxeles. Podemos ver que las imágenes se colocan una al lado del otro. También podríamos ver esto con textos estilados, textos de definiciones e incluso objetos o frames. Bien, pero además de esto tenemos otros elementos que se saltan, es decir, que son de bloque, como el div. Podemos comprobar que se está saltando porque si nosotros colocamos el div y le ponemos un margen, vamos a ver que estos son dos elementos que están separados, ¿ok? Inclusive si nosotros le colocamos un fondo, podemos ver que están separados uno del otro, es decir, se están saltando. Bien, a estos elementos los vamos a llamar lineales o elementos de bloque. Los elementos lineales van a ser todos aquellos que van a poder colocarse uno al lado de otro, y los de bloque, los que se saltan. ¿Y eso que tiene que ver con el video? Todo. Esto se debe a su display. Muy bien. ¿Por qué al display? El display es la propiedad que nos va a permitir que un elemento se coloque al lado de otro. Por ejemplo, vamos a limitar aquí en este caso el tamaño de este. Le vamos a colocar que sea de 500 píxeles y de nuevo vamos a colocarle un color rojo. Bien, aquí ahora nosotros podemos ver que aunque estén de este tamaño no se colocan uno al lado del otro. Bien, esto se debe porque son elementos de bloque. ¿Cómo podemos nosotros modificarlo? Bien, en la propiedad display, vamos a colocarla aquí de una vez, display. Vamos a tener diferentes subpropiedades o subvalores. El primer valor va a ser el elemento inline, que es uno que nos permite colocar todos como si fueran elementos lineales. Aquí lo podemos ver que ahora nuestros dos divs que anteriormente estaban separados ahora están sobre la misma línea. Y podríamos hacer lo contrario con las imágenes. Podríamos ponerle que tengan un display, haciendo lo mismo con la propiedad display, pero en este caso colocando el display block. De este modo, ahora las imágenes se saltarían la una a la otra, como podemos ver aquí. Bien, estas propiedades, tanto linear como block, se les llama displayed outside. Es decir, va a definir cómo se va a comportar el elemento con los elementos que lo rodean. Si es de bloque, obviamente va a realizar saltos. Si son inline o lineares, se van a colocar uno junto al otro. Muy bien, pero también tenemos otros comportamientos para display. Ok, como pueden ser los elementos inside, es decir, cómo se va a colocar por dentro. Los elementos de list item, que nos van a permitir crear elementos de lista con nuestros elementos ya que existentes. Por ejemplo, vamos a colocar 3 párrafos. Cada uno de estos párrafos va a tener un párrafo 1. Vamos a tener también un párrafo 2 y un párrafo 3. Ok, vamos a colocar párrafo 2 y párrafo 3. Muy bien. Tenemos nuestros 3 párrafos. Vamos a volver los elementos de lista. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a acceder a los párrafos. Les vamos a colocar dentro de su display que sean list item, es decir, elementos de lista. Si ustedes se dan cuenta, no hay ningún cambio. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos ver esto necesitamos colocar un margen. Ok, en este caso vamos a colocar un margen de unos 10 píxeles o de un M mejor para que se note bien. Bien, como podemos ver ahora les aparece una bolita tal cual aparece como en los elementos de lista UL. Esto se debe a que ya tiene aplicado el elemento de lista. Si nosotros separamos más podemos verlo mucho mejor.
Estos ya se van a comportar como elementos de lista. Bien, ¿qué otra propiedad tenemos? Tenemos las propiedades inside. Las propiedades inside lo que nos van a permitir es modificar el comportamiento de dentro del elemento. ¿A qué se refiere esto? Bien, vamos a comentar de nuevo esto. Nosotros, dentro de nuestra página HTML, tenemos diferentes comportamientos. Por defecto, nuestra página se comporta como un bloque. O bueno, mejor dicho, como un elemento... sí, un elemento que no tiene una propiedad definida. Es decir, que nosotros podemos colocarle lo que queramos dentro. A esto se le va a llamar elemento, o bueno, display de flujo. Es decir, va a seguir el flujo que nosotros coloquemos. Si nosotros colocamos primero una imagen, se va a colocar primero la imagen. Si nosotros colocamos primero un div, se va a colocar primero el div. Es decir, va a seguir el flujo o la secuencia que tengan establecidos nuestros elementos. Pero esto tiene la limitante de que los diseños que podemos hacer son demasiado reducidos, ya que tendríamos que seguir el flujo de manera correcta y no podríamos, por ejemplo, ajustarlo cuando necesitemos hacer un cambio, ni podríamos darle tanta interacción con el usuario, ya que estaría limitado al orden que nosotros colocamos los elementos. Imagínense que un usuario quiere ordenar una lista, pues no podría. ¿Por qué? Porque la lista ya viene ordenada en el flujo que se especifica en la página. Pero, ¿qué otras formas tenemos si no le dejamos que sea de flujo? Aquí entran donde están los display inside, es decir, el comportamiento de dentro. Por defecto, el display viene definido como un display de flujo, ¿ok? Que sería display flow, es decir, elemento de flujo. Pero nosotros podemos trabajar con otros displays. Para ello, vamos a acceder a la propiedad display y vamos a cambiarle. Tenemos principalmente tres tipos de display. Hay más, pero estos son los que eran más usados o los que son más reconocibles. Bien, primero tenemos el display de tabla. ¿Qué nos va a permitir este display? Pues manejar toda nuestra página HTML como si realmente fuera una tabla. Ok, aquí podemos verlo, que cada uno de estos se va rellenando con los elementos de una tabla. ¿Cuál es la desventaja de este display? La desventaja es que nosotros no podemos modificar demasiado nuestra página. Si nosotros la formamos con ciertas columnas y ciertas filas, estas se van a mantener a pesar de que nosotros modifiquemos después. Bien, entonces va a limitar la forma en que nosotros modificamos nuestros elementos. Además de que necesita muchos elementos para poder funcionar. Necesita que definamos contenedores que definan las columnas. Necesita elementos que se definan como celdas o como filas. Entonces va a ser bastante complicado trabajar con tablas. Y de nuevo, no es tan flexible. Para ello, si quieren ustedes trabajar con tablas, necesitamos colocar el display como display de tabla. Y después a cada uno de los elementos colocarle el display de tabla que va a corresponder. Por ejemplo, el caption para el título, el row para las filas, el cell para una celda específica, el column para la columna, el footer para el pie, etc. Entonces, nosotros de esta manera podríamos crear tablas en base a elementos sueltos. ¿Ok? Es poco práctico y poco flexible, pero es una posibilidad que nosotros tenemos con CSS. Bien, además de los elementos de caja, nosotros tenemos los elementos de Flexbox, que hasta hace unos años eran los elementos más usados. ¿Por qué? Vean, comparen el tamaño de los estilos. Bien, los elementos Flexbox manejan todo como si fuera una caja elástica que nosotros podemos modificar a nuestro gusto. Como podemos ver, tienen más definiciones, lo cual quiere decir que va a costar un poquito más iniciar la página, pero esto también la va a volver más flexible después. Es decir, nosotros vamos a poder ajustar ciertas características y mostrar nuestros elementos de la manera en que nosotros queramos. Como podemos ver, aquí tenemos todos los divs uno al lado del otro, pero si nosotros modificamos el orden que estos tienen, se van a colocar
en diferente posición. Por ejemplo, este podría colocarse de primera si le colocamos el 1 y así sucesivamente. Entonces esto los vuelve demasiado flexibles, ok, y modificables. Como podemos ver, podemos alterar estos de manera muy fácil y muy sencilla. Además de que agregando una media query podemos cambiar por completo cómo se va a ver este elemento. También podríamos aplicar lo que sea row o que sea column, que va a ser muy similar a lo que sucede con las tablas, que va a generar columnas y va a generar filas, ok. Al final es también una forma de manejarlo, simplemente que este es mucho más flexible. Muy bien, ¿cuál es el último elemento del que vamos a hablar? Va a ser el display grid. ¿Cuál es la diferencia con los anteriores? Bien, el display grid se parece mucho a lo que es nuestro display de tabla. Bien, la única diferencia es que va a manejar cada elemento como un sistema de columnas y filas, como una tabla, pero estas columnas y filas van a ser mucho más flexibles. Aquí podemos nosotros ver un montón de imágenes de gatos y dos elementos, uno de color azul y uno de color rojo. Y los elementos que ocupamos son estos. El display grid va a ser el contenedor y va a asociarse con un grid, column y grid row, que van a especificar la columna y la fila en la que va a estar posicionado el elemento. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, un recuadro azul que inicia en la columna 1, es decir, en esta, y termina en la columna 3, es decir, antes de iniciar esta. De mismo modo, empieza en la fila 1, y termina en la fila 3. Bien, si nosotros modificamos la fila, como podemos ver, el elemento se alarga hacia abajo. ¿Por qué? Porque está ocupando más filas. Y debido a que nuestro display está definido como un grid, va a mantener todos los elementos en la celda que les corresponda. Si ningún elemento tiene una celda asignada, se va a colocar en la última celda disponible. Como podemos ver, cuando movimos estos elementos que ya no tenían celda asignada se bajaron y crearon una nueva fila, lo cual nos permite muchas facilidades y nos permite crear páginas muy dinámicas y flexibles. De hecho, el sistema de grillas o grid es el que más se está usando actualmente, debido justamente a esta facilidad. Muy bien, esto simplemente fue un repaso por los diferentes displays que tenemos. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido y que les haya parecido un video interesante. Fue un video bastante corto, pero simplemente era para hablar de la propiedad display. La vamos a estar usando en un futuro y quería que se tuviera un poco en cuenta. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, que les haya divertido, que les haya entretenido. Yo me despido. Adiós.